Perfecto. Ok, pues bueno, les doy la cordial bienvenida. Mi nombre es Marta Angélica Torres. Vamos eh, a, a ver la materia de jurisprudencia, ¿verdad? Esta materia la verdad es que está súper interesante y súper bonita. Realmente lo que vamos a ver al principio a lo mejor es mucha historia. Y ahorita por lo pronto no les quiero decir nada sobre jurisprudencia hasta terminar la presentación de la parte uno. Tuve que hacer dos sesiones, voy a hacer dos sesiones de jurisprudencia. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 4 clases para el examen parcial, ¿ok? Entonces estamos súper justitos de tiempo. O sea, realmente es mucho material para muy poco tiempo, ¿ok? Entonces vamos a empezar. ¿Una pregunta? Sí, la actividad SCORE que está en la plataforma, en la semana 2 y está en la parte de abajo en el archivito. Ah, perfecto, salúdamelo, no pasa nada. Ok, entonces vamos a empezar, ¿ok? Muy bien. ¿Tienen el temario ahí a la mano? Como quiera voy a poner mi presentación, aunque realmente eh, la logran ver. Por favor, si ustedes me pueden informar, me dicen. Sí, maestra. Perfecto, ok, comenzamos. Bueno, este es mi portada, mi nombre. Pues bueno, les doy la cordial bienvenida a este tetra. La verdad es que está bien bonita esta materia, está bien interesante. A lo mejor, pues no vamos a hacer las leyes así tal cual, ¿verdad? No somos jueces de un tribunal de circuito, pero al menos vamos a tomar este material para poder utilizarlo en nuestro beneficio, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo podemos usar en nuestra vida diaria. Ok, bueno, esto es el contenido que vamos a ver y como es muy poco el tiempo que nosotros tenemos, semana uno, aquí está. Muy poquito el tiempo que nosotros tenemos, entonces realmente yo aquí se los voy a dejar, solamente siempre en mi presentación siempre pongo, hey, ojo, pregunta de examen, ojo, pregunta de examen, pero igual hay una semana creo que de semana de, que es la que voy a tomar porque está muy justo, en la semana del examen voy a tomar esa semana para la asesoría, ¿ok? Bueno, esta es la página 5. Ok, ok. En el temario empezamos viendo lo que es, vamos a llegar desde la A, dice inciso 2, integración de la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano, hasta el inciso 3, pero hasta la opción F. Es consolidación de la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano, y la opción F es consagración constitucional de la jurisprudencia en 1951. Y comenzamos. El material, si lograron obtener el libro base. Yo sí, maestro. Sí. Voy a admitir a todos. Una Sí, yo disculpa. igual. Perfecto, ok. Igual. Entonces, bueno, fíjese bien. Vamos a ver el contexto histórico y la necesidad de crear jurisprudencia. Y justamente ahí, entrando luego en la página número 41, tenemos lo que viene siendo la primera pregunta, que viene siendo el examen de, una pregunta de examen, pero para que ustedes lo tomen en cuenta, es la página 41 y dice,
Consolidación del Poder Judicial. Dice, la etapa centralista que vivió nuestro país bajo el imperio de las 7 leyes constitucionales fue en 1836. Bueno, ahí se lo quise decir nada más para que lo tuvieran como un dato o como una referencia. Ok, ahora sí ya empiezo. Ok, vamos a ver un poquito lo que, como les comenté, de historia. Aquí, la historia de México, en sus primeras décadas de vida independiente, ay, voy a admitir a más alumnos, discúlpeme. Ok. Eh, Ofrece realmente un panorama muy complejo y pues obviamente dinámico, ¿verdad? Que combina lo tradicional con, pues ahora sí, con rasgos de un poco de modernidad. La experiencia al momento en que México se independiza de la corona española, la experiencia de esto da nuevas formas de gobierno, ¿verdad? Y esto se conjuga y se une, a la vez se fortalece y pues obviamente esto hace que la estructura del gobierno eh, esté muy permeable o muy cerca de lo que viene siendo la Iglesia Católica, el ejército, las jefaturas regionales y obviamente los cacicazgos, ¿verdad? Estamos hablando obviamente de hace 2 siglos más. Entonces, imagínense ustedes eh, todo lo que conllevó el independizarse, ¿verdad? Y fueron creando, obviamente, poco a poco leyes que se fueron, y que fueron creándose conforme pasaba el tiempo. Aquí el gobierno representativo asume formas muy variables y oscila se puede decir que entre la monarquía constitucional, la República Federal, la República Centralista, eh, se atomizaba el poder realmente y se iba entre dictadura y no dictadura, ¿verdad? Entonces, a veces, y recuerden que la época era en donde los presidentes de la República solo ocupaban, por así decirlo, 3 años de gobierno. Ellos no eran los 6 años que... No sé qué quiso decir el alumno, una disculpa. Bueno, entonces, bueno, aquí a eso se refiere y ustedes van a tener esta presentación, aquí se las voy a dejar, está en la plataforma, ¿ok? Ok. Bueno, el inciso 1 es consolidación del Poder Judicial. Y aquí también se los voy a dejar esto para que ustedes lo vean. Aquí más que nada es que se está desarrollando a las instituciones propias de un México independiente, ¿verdad? El antecedente que la historia de nuestra entidad regional, por así decirlo, se relaciona mucho con, obviamente, hoy de inicio, ¿verdad? Con el Poder Judicial, y es un decreto provisional que empezó el 2 de marzo de 1824, expedido por la Asamblea Constituyente de la entidad que estaba en ese momento, ¿verdad? Obviamente todo estaba centralizado en el gobierno del Estado de México, ¿verdad? Ok, se adapta a una forma de gobierno republicano, representativa y popular, ¿verdad? Con eso en base a qué? A los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, ¿ok?
En la página 43 también es otra pregunta de examen que está en sus... Estamos iniciando esta presentación de la semana 1 y aquí viene otra pregunta. Dice, el Poder Judicial se rigió por la ley sobre arreglo provisional de la Administración de Justicia en los tribunales y juzgados del fuero común. ¿En qué año fue? Es el 23 de mayo de 1837. Esto viene en la página 43. Nada más déjenme checar algo, permítanme. Bueno, esto también es importante, ustedes lo van a checar, lo van a ver. Ok, aquí, dictamen sobre las reformas de la Constitución, aprobado por la excelentísima Junta Departamental de Guanajuato en 1840. Este es solamente como un dato de referencia y esto fue el 11 de diciembre de 1840 y se estableció que los tribunales de la Suprema Corte de Justicia deben agregar. ¿Qué deben de agregar estos tribunales? Obviamente estos tribunales deben de arreglar sus leyes, reglamentos y códigos. ¿Para qué? Pues obviamente los van a aprobar, los van a modificar, etcétera, etcétera. Esto obviamente se estaban poniendo en marcha, por así decirlo, porque acuérdense que estábamos comenzando en un país, ¿verdad? 1840, ya llevamos como quien dice unos veintitantos años, no sé, eh, de ser independientes, pero se estaba poniendo en marcha, por así decirlo, la uniformidad de la jurisprudencia en el ramo judicial, ¿ok? Ok, ahora nos vamos a las actas de reforma de 1847. Esta acta de reforma la propuso Mariano Otero, ¿verdad? Fue el 10 de febrero de 1847. Se aprobó el restablecimiento de la Constitución Federal de 1824. Es como decir, ¿sabes qué? Eh, Aunque obviamente ya pasó mucho tiempo, es como decir, ¿sabes qué? Doy como mi voto de que ahora sí la Constitución de 1824 la acepto, ¿verdad? Y se aceptó el voto particular que en ese entonces puso Otero, ¿verdad? Ah, bueno, esto sí es importante, permítame tantito. Ok, bueno, ahorita aquí precisamente en las actas de reforma, pues aquí viene un poquito de Santana, ¿verdad? Hablando un poquito de Santana, del general Santana. Este, bueno, el general de división Antonio López de Santa Anna ocupó la presidencia de la República en 6 ocasiones. La última de ellas fue de 1853 a 1855 y es la única en la que merece en realidad la calificación de dictador. Eh, Realmente es uno de los presidentes que realmente ha sido pues satanizado, ¿verdad? Eh, pero bueno, a pesar de, de esas leyendas negras que rondan su persona, Santana accedió a su último mandato
por expresa invitación realmente de sus allegados y de sus paisanos, y no mediante un golpe de Estado como siempre se ha dicho o se informa ahí en la historia, por así decirlo. Él accedió realmente por invitación, aunque al parecer pues no quería. Tampoco se hizo del poder por medio de intrigas y amenazas. Realmente esto ya fue al final de precisamente de ese mandato, que realmente lo dijeron deliberadamente precisamente las personas que precisamente lo convocaron a ser presidente, ¿verdad? Bueno, y pues bueno, aquí les dejo esta parte de lo que él hizo. Es la página 12 a la 13. Okay. Vamos viendo las actas de reforma. Ok, la parte 4 es... Ok. Son las actas de reforma. Permítame tantito. Ok, nos vamos a ir hasta la opción 5. Confirmación constitucional del amparo. Ok, ahora sí ya nos vamos a lo que viene siendo el amparo del 5 de febrero de 1857. Ok, bueno, miren. ¿Qué es un amparo? El amparo se puede decir que es un recurso de apelación, ¿verdad? Ese recurso de apelación en el cual nosotros eh, podemos pedirle a la autoridad en la cual pueda checar a nuestro caso algún asunto, ya sea jurídico. En aquel entonces, obviamente, todo lo ponían en una sola, en una sola, eh, en un solo, en una sola ley, era que se ponía todo, ¿verdad? En este caso aquí, y no, precisamente no lo quise aquí poner o leer, pero bueno, no sé quién me puede ayudar con la página número 14 después de Santana, y después nos vamos a lo que viene siendo la confirmación constitucional del amparo, que es el 5 de febrero de 1857. Ese viene siendo la primera ley de amparo, ¿ok? Es la página 14. ¿Quién dice yo? Ocupa que la leamos, maestra. Sí, claro. Jorge, gracias, Jorge. A ver si le hago con la letra, está muy chiquita. Ok, la crisis que siguió a la guerra contra los Estados Unidos de América alentó la reorganización del grupo conservador y otros opositores al gobierno. Mediante otra revuelta militar, los conservadores impusieron un breve gobierno centralista, encabezado de nuevo por Santana en 1853-1855, regulado por las bases para la administración de la República hasta la promulgación de la Constitución. En estos años el presidente, investido como Alteza Serenísima, reprimió la oposición política en una respuesta en 1854. Un movimiento armado amparado en el Plan de Ayala desconoció al gobierno de Santa Anna, logró su renuncia y su exilio definitivo. Ese levantamiento, liderado por liberales, ocupó el gobierno y organizó la convocatoria para un nuevo Congreso Constituyente en 1856. Ok, fíjense bien, 1856. Y entonces ahorita vamos a empezar con la confirmación constitucional del amparo, que viene siendo el 5 de febrero de 1857. ¿Ok? Ok. Y aquí empezamos con esta.
Ok, miren, la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 fue una constitución de ideología liberal en la época del presidente Ignacio Comonfort. En esta época se establecieron las garantías individuales porque realmente no existían. Eh, se establecieron las garantías individuales del ciudadano mexicano, la libertad de expresión, la libertad de asamblea, eh, la libertad de aportar armas, de llevar armas, de tener armas en tu casa, la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Se eliminó la prisión, se eliminó la prisión por deudas civiles. Acuérdense que habían épocas en que eh, el trabajador, si pedía un préstamo, obviamente se llevaba ese préstamo, no sé, pedía un préstamo para granos, para comida, arroz, frijoles, etcétera. Si ese trabajador llegaba a fallecer, una disculpa, si ese trabajador llegaba a fallecer, pasaba esa deuda realmente a sus hijos. Y sus hijos a lo mejor hasta también trabajaban dentro de esa empresa de minas, ¿verdad? Entonces, sus hijos, aunque sean chiquitos de 10 años, ya un niño de 10 años en esa época ya era un hombre, ¿verdad? También se eliminó la prisión por deuda, bueno, en este caso, pues por créditos. Las formas de castigo también se eliminaron, las de castigo por azote, por tormenta, la pena de muerte, las alcabalas y las aduanas internas. Es decir, había a lo mejor aduanas de un lugar a otro que tenías que pasar y pagar a lo mejor un peaje o algo así, ¿verdad? Por pasar de una región a otra. Permítame tantito. Y entonces aquí con esta nueva forma en este año precisamente se abre una posibilidad de precisamente de entrar a lo que viene siendo en la Constitución Federal de 1857 empieza lo que viene siendo el juicio, una ley de amparo porque pues obviamente ya empezaban a haber problemas. Acuérdense que nunca los problemas estaban exentos y menos en esa época porque era una época muy violenta con muchos problemas. Acuérdense que veníamos siempre de un gobierno centralista, federalista, liberal, después que iba de un lado a otro como de dictadura, no dictadura, etcétera. Entonces aquí precisamente vemos, dice, nos relata don Justiniano B. Castro el juicio de amparo y se plasma totalmente en los artículos 101 y 102, es donde se pone esta ley de amparo. En 1957 dice, para ello Melchor Ocampo recogiendo la fórmula de Otero. Obviamente, ya ven que en el 56 Otero solamente da como quien dice el pie y pues sí, en 1956 como quien dice reconocen la ley o la Constitución de 1824. Otero propuso que los juicios los conocieran exclusivamente los tribunales federales, pero ante la resistencia del constituyente de que los procedimientos arrastrar a los asambleístas, que el juicio fuera del conocimiento de un jurado compuesto de vecinos del distrito jurisdiccional. Es decir, si mi problema a lo mejor era en tal parte, pues que esos vecinos también tuvieran voz y voto y fueran ahí, ¿verdad? O sea, un control de la constitucionalidad por medio de la opinión pública. Recuerden que estábamos empezando apenas, ¿verdad?
Ok. Aquí dice, así pues, dice, concluye Alfonso Noriega que es incuestionable que fue el constituyente de 1856 al 57 el que dio a nuestro juicio de amparo su filosofía propia y al mismo tiempo fijó su expresión y naturaleza jurídica. Pero el amparo, tal y como salió de manos de dicho constituyente, adquirió bien pronto un carácter diferente. Dice que vino a ampliar la extensión protectora de la institución y a modificar los conceptos esenciales forjados por Rejón, Otero y los hombres del 57, provocando al mismo tiempo la crisis fundamental de nuestros juicios de garantía. Miren, no se garantizaban realmente las garantías individuales ni tampoco la obligatoriedad de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque era una época en donde la jurisprudencia realmente estaba pues en pañales, estaba empezando. Y ni decir cuando era la época de Porfirio Díaz, que ahorita nos vamos más adelante, eso se los dejo ahorita para que lo vemos ahorita. Ok, ahora sí, vamos con la primera ley de amparo. Todo esto dio pie realmente a que ahora sí existiera una primera ley de amparo que fue en 1861. La primera ley de amparo, bueno, aquí dice todo esto, no lo voy a leer realmente, eso se les dejo aquí la presentación. La primera ley de amparo fue el 30 de noviembre de 1861 y su nombre era Ley Orgánica Reglamentaria del 101 y 102 del Constituyentes, así. ¿Ok? Y es pregunta de examen. Entonces, cuando te digan, la primera ley de amparo, ok, fue el 30 de noviembre de 1861. Ahora nos vamos a la iniciativa para la segunda ley de amparo. Como su nombre lo dijo, iniciativa, o sea, realmente no llegó a ver la luz. Esta iniciativa de ley de amparo fue en 1868 por Ignacio Mariscal para suplir, pues como aquí lo dice, las ineficiencias de la ley de amparo de 1861. Así de sencillo. ¿Ok? También viene en pregunta de examen. O sea, te pone cuál es ¿en qué año fue la iniciativa de la segunda ley de amparo? Entonces ustedes van a poner 1861, ¿ok? Segunda ley de amparo. Esta viene siendo en 1869. Bueno, miren, esta segunda ley de amparo fue aprobada el 19 de enero de 1869 y promulgada al día siguiente. Siempre hay dos fechas porque realmente actualmente aquí es cuando se publica, es cuando realmente empieza a tener vigencia la ley, ¿verdad? Y yo me imagino que en esa época todavía no estaban así como que muy claros y como que dicen primero cuando fue aprobada y cuando fue promulgada. Entonces, pues hay dos fechas, ¿verdad? Esto fue con el título de Ley Orgánica Constitucional sobre el Recurso de Amparo, ¿ok? No vamos a extender mucho de esto. Y aquí nos vamos con la creación del Seminario Judicial de la Federación. Miren, fue creado por el presidente Benito Juárez, donde mandó a promulgar, ¿verdad?, un decreto que determinó crear, como se dice, un periódico denominado Seminario Judicial de la Federación. ¿Con qué propósito fue creado? Fíjense bien, estaba bien padre porque realmente, voy a admitir a alguien, permítame. Porque realmente esto, aunque no lo crean,
era algo súper, súper moderno para su época, muy adelantado. Fíjense bien, este periódico abarcaba, o lo que contenía era como que un prontuario de todas las actividades que hacía cada uno de sus trabajadores, bueno, cada uno de los jueces de los tribunales, todos los que trabajaban. Fíjense, todas las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales desde el restablecimiento del orden legal en 1867 y las que se pronunciaron en lo sucesivo. Los pedimentos del Procurador General de la Nación, los pedimentos del Ministro Fiscal de la Suprema Corte de Justicia, los pedimentos de los promotores fiscales de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, las actas de acuerdos de pleno de la Suprema Corte de Justicia y los informes pronunciados ante la Corte. Dice, la publicación del Seminario Judicial de la Federación se ha dividido en dos periodos, antes y después de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nada más chequenme esa fecha. Ahí dice 1847, capaz que yo me equivoqué y es 1847. Pero pues nada más es cuestión de que ahí me verifiquen eso, ¿ok? No se preocupen, esa no es pregunta de examen. Pero sí me gustaría, si no está bien, modificar, ¿verdad? Maestra, dice 1947. Perfecto, ok, 1947. Realmente este semanario está súper bien porque realmente Benito Juárez estaba muy adelantado en ese aspecto. Obviamente me imagino que a raíz de eso también se echó de muchos enemigos. ¿Por qué? Porque realmente lo que quería era ver si realmente trabajaban, qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo. Y, o sea, los tenía, por así decirlo, en regla, ¿verdad? Ahora nos vamos con proyecto para establecer la obligatoriedad de la jurisprudencia, que viene siendo el 4 de octubre de 1881. Como su nombre lo dice, solamente fue un proyecto. Dice, se trató realmente de un proyecto para una nueva ley de amparo que tenía la finalidad de puntualizar diversos aspectos de la ley de 1869 y lograr una verdadera protección de las garantías individuales. ¿Por qué razón creen ustedes eso? Porque obviamente se estaban violando precisamente las garantías individuales, no se estaban cumpliendo, ¿verdad? Llegaba una persona a lo mejor con más dinero, una disculpa, y pues obviamente, no sé, le robaban la finca, le invadían el terreno, etcétera, etcétera. Además, dentro de ese proyecto se contempló ciertamente la obligatoriedad de la jurisprudencia. Y nos vamos con la última, que dice, tercera ley de amparo de 1882. Esa también viene, punto de examen, para que lo chequen. Ok, esta ley fue el 5 de octubre de 1881 por conducto del entonces ministro de Justicia, don Ezequiel. Y lo mismo, fue en el artículo 101 y 102 de la Constitución Federal, también de ese mismo año, ¿ok? Y hasta aquí terminamos lo que viene siendo nuestra presentación número 1. Ok, fíjense bien. En escasas 3 décadas, todavía no entramos a lo que viene siendo el porfiriato, de existencia de ensayos, por así decirlo, de gobiernos. Ya casi todas las formas políticas de gobierno que habían en esa época, y todas aunque no lo crean, habían fracasado. Se culpó, vamos a ver quién está levantando la mano. Sí, Yasmin, adelante. Oiga, maestra, sobre la duda que tenía si estaba mal la fecha, sí está mal, es la Constitución de 1917. 1917. O sea, en la presentación sí está mal.
Muchas gracias. No es pregunta de examen, pero me brincó porque no se me hacía como que muy adecuada en el párrafo que estábamos hablando con la fecha, ¿verdad? Nada más, se los agradezco mucho. Nada más déjenme apuntar. Muy amable. Le digo, perdón, ¿le digo la página del libro o así Sí, usted lo checa? pásamela de una vez. Viene en la página 60. Ok, perfecto. Realmente yo lo tengo como en hojitas, pero bueno. Ok, fíjese bien, se culpó, así ya nada más para cerrar el círculo de esta presentación número 1, se culpó con mayor vehemencia al federalismo, ¿verdad? Y a las formas de presentación popular de haber destruido la unidad de la nación, porque realmente pues era como que muchas revueltas, había muchas revueltas, la verdad es que estaba México, ahora sí que como quien dice, en llamas. Eh, Todo el mundo quería tomar parte del partido o del pastel, por así decirlo. Por lo tanto, era establecer, por así decirlo, una dictadura con un ejecutivo, con facultad de legislativo. Eh, Se puede decir que también para ser capaz de mantener, como quien dice, relaciones con el ejército, con el clero, con los dueños del capital y pues obviamente elementos muy importantes considerados por así todos estos que les estoy diciendo pilares del Estado, ¿verdad? Entonces era hacer circo, maroma y teatro eh, en una época pues bastante difícil, ¿verdad? Ok. Aquí ah, hasta aquí, pues se puede decir que era mi primera clase, mi primera actividad, pero como nosotros tenemos que tener o ver 2 clases, porque obviamente tenemos el tiempo muy justo, yo nada más les quiero hacer así rapidito. Al final de mi clase a mí me quedó o me hizo mucho ruido que una alumna me dijera, maestra, terminó la clase y me mandó un mensaje y yo no entendí nada. No entendí absolutamente lo que nos quiso decir. Entonces, a mí no entendí qué es jurisprudencia. Ok, fíjese bien. Lo voy a decir ahorita, pero nada más para hacer, y esto se los voy a recalcar, no se preocupen, más adelante. Un elemento para definir la jurisprudencia o los elementos. Mire, uno, son criterios de interpretación que obviamente están plasmados en las leyes. O más bien de las leyes plasmadas en sentencias, ¿ok? 2, son emitidas por órganos supremos del Poder Judicial, ¿ok? Y 3, se hacen obligatorias por su reiteración. Puede ser en 5 casos consecutivos o de manera interrumpida o uno en contra. Ok, vamos a desglosar el elemento número 1. Las leyes están escritas, ¿verdad? Entonces, las leyes están escritas ¿en qué? En documentos. Estos documentos, ¿qué contienen? Pues obviamente estos documentos contienen palabras, frases, ¿verdad? Que pueden interpretarse de una manera o de otra. A lo mejor Jorge o Yasmín lo entienden de una manera y a lo mejor Marta o Juan lo entienden de otra manera muy diferente. Ok, fíjense, un artículo que a lo mejor hasta incluso ya lo ha de haber modificado, el artículo 31, fracción cuarta, dice que es obligación de los mexicanos contribuir para el gasto público, ¿verdad? Entonces, pues eso es verdad. Pero ¿qué pasa entonces con un extranjero? Ahí no dice nada de un extranjero. Esto es parcialmente cierto, ya que un extranjero solo viene a México a lo mejor
si viene de forma de turismo, pues no está obligado a pagar impuestos, ¿verdad? Pero si este extranjero va a recibir algún dinero por su trabajo aquí en México, pues obviamente él está obligado a pagar impuestos. Obviamente que como turista también vienes, pagas impuestos, eh, que el TUA, que el esto, que el otro, que el impuesto del aeropuerto, el impuesto del hotel, etcétera, etcétera. Pero a lo que quiero decir es de que ahí como que hay algo que, una laguna que tuvieron que obviamente modificar y poder cambiar, ¿ok? La segunda característica que les puse, el Poder Judicial está conformado por jueces, ¿verdad? Que a su vez tienen ciertas jerarquías. En México son dos, ¿ok? Son los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son uno, son los jueces, y los otros jueces, que son los tribunales colegiados de circuito. Los demás sí emiten criterios, todos emiten criterios, pero en los tribunales colegiados de circuito no producen, o no, sí, pues se puede decir que no producen jurisprudencia, solamente los magistrados de la Suprema Corte de Justicia o los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no los del Tribunal Colegiado de Circuito, ¿ok? Vamos con la tercera característica, la que les comenté, la de reiteración. Para que la jurisprudencia realmente sea obligatoria, no basta con una decisión. Se requieren 5 reiteraciones consecutivas en 5 casos consecutivos y pues obviamente hay sus excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, la jurisprudencia por contradicción. Así rapidito les voy a comentar. Cuando existe una jurisprudencia opuesta y en un solo caso, pues obviamente aquí la Suprema Corte de Justicia, ella es la que va a decidir cuál debe aplicarse, ¿ok? Cuando hay muchos tribunales, sí, Yasmin, adelante. Maestra, nos dice que solo la Suprema Corte de Justicia crea jurisprudencia. También tenemos jueces locales o jueces federales cuando el delito es federal. Las sentencias que ellos den, ¿no crea jurisprudencia? Ahí te va, Juez local por porque ya un... están plasmadas en una sentencia. Haz de cuenta que eso sí hacen jurisprudencia, y empezaron a hacer jurisprudencia hasta 1960, hasta 1967, cuando empezaron lo que viene siendo ay, se me fue el nombre, pero es que estoy hablando de una época diferente. Cuando estamos en 1967, cuando empezaron ay, se me fue el nombre. Eh, las, las leyes, Ok, maestra. las, las tesis, las tesis. Ahí empezaron en 1967, ¿ok? Pero aquí no, Ok, en esta maestra, época no entonces... todavía, ¿ok? En esta época, Ok, entonces en la actualidad sí. sí, en esta época no, ¿ok? Pero bueno, es que a lo mejor me vi mal porque yo empecé agarré un artículo de los turistas, ¿verdad? Y ya lo junté con la modernidad. Una disculpa. Ok. Entonces, fíjense bien. Entonces, aquí, bueno, y aquí, sí es verídico en cuanto a cuando hay una jurisprudencia en contradicción, y esto sí es actual. Cuando hay un tribunal colegiado de circuito tenga tesis distintas, aquí, esto ya estamos hablando de lo ahorita moderno, esto sí ya es de aquí, de actual, tenga una tesis distinta, o diversos criterios o puntos opuestos de un tribunal colegiado de circuito con otro tribunal colegiado de circuito que tengan una contradicción, aquí el que va a tomar la decisión de de cuál va a ser la tesis buena, va a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿ok?
Realmente la jurisprudencia es una fuente de derecho muy importante y pues obviamente pues los abogados tienen un dicho, ¿verdad? Que dicen, pero hay que ver lo que dice la jurisprudencia. O sea, no tenemos la última palabra hasta ver lo que dice la jurisprudencia, ¿verdad? Ok, datos adicionales que les puedo yo decir sobre esto es que pues la jurisprudencia obviamente nos permite la evolución y actualización del derecho, ¿verdad? Un ejemplo, pues hay códigos civiles que ya no aplican en nuestra sociedad, por lo que la sociedad está en constante evolución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues obviamente no estamos estáticos, siempre estamos cambiando, siempre estamos evolucionando. Un ejemplo de ello, pues es que actualmente ya existen, pues, ¿qué les podemos decir? Matrimonios igualitarios, ya existe, pues, que precisamente esos matrimonios puedan adoptar, ¿verdad? Esos niños puedan adoptar, tener su propia familia, eh, eh, mm, o vámonos un poquito más atrás, pues ya no existe ese impuesto de tener impuesto por cada ventana que tenían las casas, ¿verdad? Que eran, estamos hablando, si nos vamos a una época actual, pues es esa. Una época más atrás, pues sería la de los impuestos de las ventanas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la presentación número 2. Pregunta de examen aquí es, ¿en qué año fue el procedimiento procedimiento de jurisprudencia y código? Dice, el Código de Procedimientos Federales fue concebido ¿desde quién? Desde el gobierno de Benito Juárez, ¿a principios de dónde? De 1872. Dice, como un ordenamiento único, capaz de otorgar certeza, organizar y facilitar la labor de los tribunales federales. Sin embargo, por la magnitud de las obras y sus múltiples campos procesales que en él se contemplaban, no fue posible su promulgación, sino hasta años más tarde. A ver, vamos a ver la presentación semana 2. Ok. Aquí pues se puede decir que lo que se hizo fue que estábamos empezando conocimientos que con el paso del tiempo pues sufrieron cambios, ¿verdad? Y fueron cambios que se hacían un paso adelante, dos atrás y así sucesivamente, pero siempre con el hecho de que hacer mejoras para el bienestar de quienes, de nosotros los gobernados. Ok, vamos ahora sí en la época de Porfirio Díaz. Dice, durante el segundo periodo del gobierno de Porfirio Díaz se designó la comisión encargada de llevar a cabo los trabajos del nuevo Código de Procedimientos Federales. Ya pasamos por Benito Juárez, ahora estamos con Porfirio Díaz, ¿ok? Dice que debido a su extensión, se divide es decir, no entró en vigor como un solo ordenamiento, sino que fue promulgado en partes. Así, después de varios proyectos, finalmente se expidió el título preliminar, dice, el 14 de noviembre de 1895. Dice, después, el 15 de septiembre de 1896, fue promulgado el artículo 1, referido a las reglas generales del procedimiento civil. Dice, posteriormente, el 6 de octubre de 1897, fueron expedidos los títulos 2 y 3, con lo que se completó el procedimiento federal. Ok, fíjense bien, ahí en ese procedimiento federal como que atiborraron todo. O sea, acuérdense que no había una ley del trabajo, no existía hasta después y eso fue gracias a Francisco I. Madero. Ok, dice, el Código de Procedimientos Federales se contemplan diversos aspectos entre los cuales destacaban los juicios civiles, ordinarios y sumarios. El juicio hipotecario
la jurisdicción voluntaria. Dice, diversos recursos ante las autoridades administrativas. Una especie de ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, ahí está mal, pues reglamentaba sus órganos y las funciones de estos. Además, desde el 6 de octubre de 1897 quedó inmersa en la regulación del juicio de amparo. Cabe señalar que en el proyecto original se contempla también los procedimientos del orden criminal, aunque por varios motivos no fueron incorporados. ¿Qué sucede? Que aquí pusieron todo en este Código de Procedimientos Federales, ¿verdad? Les llevó mucho tiempo y aparte todo estaba, como quien dice, contemplado en un solo código. Dice, no obstante los avances logrados hasta esos años en materia de jurisprudencia, la última década del siglo XIX en México estuvo caracterizada por la influencia jurídica francesa, que desacreditó el derecho estadounidense, que en un principio influyó en la institución mexicana de la jurisprudencia mediante el common law, pero al principio. Y dice, ello constituye una de las razones por las cuales desaparece la regulación de la jurisprudencia en nuestra legislación. ¿Por qué motivo? Porque todavía estamos en la época del porfiriato. Porfirio estaba totalmente inmerso en la cultura francesa, ¿verdad? Lo anterior, aunado a razones de índole política, principalmente propició que se suprimiera la institución de la jurisprudencia cuando la ley en comento fue derogado por el artículo 6 transitorio del Código de Procedimientos Federales de 1897. Dice, la supresión de la jurisprudencia en este código obedeció, entre otras cuestiones, a un estricto apego de las ideas filosóficas jurídicas imperantes en la época y que fundamentalmente se debía a la llamada escuela francesa de la exegénesis, que dio lugar a la interpretación literal de la ley. Héctor Gerardo Certucci dice, opina lo siguiente, dice, a manera de exposición de motivos, dice, la justificación hecha por parte del licenciado, más bien, esto es lo que dijo Héctor Gerardo Certucci, la supresión de la jurisprudencia. Obviamente en la época que estábamos viviendo, pues era la que les comenté, la época del porfiriato, ¿verdad? Ok, aquí el licenciado L.G. Labastida, vicepresidente de la comisión encargada de elaborar el Código de Procedimientos Federales, señalaba respecto de la supresión de la jurisprudencia lo siguiente: si extingue las tendencias invasoras del Poder Judicial, que en todos los países y frecuentemente en el nuestro ha concluido muchas veces por absorber atribuciones que no le corresponden. ¿Qué sucede? Estaban tomando de lado a la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque decían que obviamente no era necesaria la jurisprudencia, ¿ok? La hicieron a un lado. Ok, dice, la comisión tuvo además en cuenta la división de poderes que funcionan en sus facultades propias y exclusivas, y especialmente el gran principio de que solo el legislador puede interpretar, aclarar, modificar o derogar la ley y que los tribunales toca únicamente aplicarlas. Esto lo vamos a ver más adelante porque vamos también a ver Francia entre 1700 y 1800. En donde obviamente aquí se tenía lo que decía la ley a pie juntillas, o sea, el juez no tenía por qué pensar, él nada más era aplicar la ley tal cual. Dice, de esta manera el Código de Procedimientos Federales vigentes desde el 1 de diciembre de 1897 suprimió el sistema de creación de jurisprudencia. Pero, ¿qué pasa?
Aquí viene lo que viene siendo reconocimiento expreso de la jurisprudencia en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Otra vez la vuelven a poner a la jurisprudencia, pues obviamente por obvias razones. Esta sí es pregunta también de examen, dice, el 26 de diciembre de 1908, Porfirio Díaz promulgó el Código Federal de Procedimientos Civiles, vigentes a partir del 5 de febrero de 1909. Así tal cual viene. Ojo, ahí pongan y márquenlo, ¿ok? Y aquí viene mi presentación también. Ok, fíjense por qué cambió drásticamente Porfirio Díaz. Pues obviamente ya sentía él pasos, ¿verdad? No estaba haciendo bien las cosas, obviamente había revueltas, había guerrillas. Miren, en Chihuahua había alzadas de, de revolucionarios, en Zacatecas, en Querétaro, en Veracruz, en Puebla. Entonces, perdón, ¿qué sucede? Se estaba levantando otra vez el país. O sea, cuando él entró con mano dura y empezó a gobernar y todo, obviamente eran periodos en que entraba él y entraba su compadre Gonzalo, el presidente, otro de sus compadres que también fue presidente, pero pues nada más entraba por periodos cortos, ¿verdad? Él ya venía obviamente viendo cambios en el país y entonces dijo, no, pues ¿saben qué? Voy a meter la jurisprudencia, ¿ok? Y aquí es donde entra la jurisprudencia, dice, el 26 de diciembre de 1908, Porfirio Díaz promulgó el Código Federal de Procedimientos Civiles, vigente a partir del 5 de febrero de 1909, donde se regulan los procedimientos federales en materia civil y el juicio de amparo. En este código se incluye nuevamente la jurisprudencia, con lo que se inició la consolidación en nuestro país, pues desde entonces hasta la fecha ha permanecido como parte integrante de nuestro sistema jurídico. En su exposición de motivos, bueno, aquí dicen y señalan lo siguiente sobre la jurisprudencia. Dice, sea como quiere, siempre será una fuente útil, tal vez indispensable para la ruta de la inteligencia de la ley, lo que resuelvan esas ejecutorias cuando sus fundamentos están conforme con la razón. El derecho es una ciencia que se apoya en la razón y por lo consiguiente, esta será la que construya el principio fundamental de aquel. De ahí que la necesidad de la jurisprudencia sea uniforme y obedezca a determinadas reglas. De lo contrario, permíteme un tantito. De lo contrario, dice, apoyan razón y por lo consiguiente esta será la que construye el principio fundamental de aquel. De ahí que la necesidad de la jurisprudencia sea uniforme y obedezca a determinadas reglas. De lo contrario, es imposible su existencia y su autoridad como sucede ahora, que de donde hallamos una ejecutoria. ¡Ay, Dios! ¿Qué materia nos está dando, Marta? Dice, Ya nos dices todo el curso, Marta. oigan, no hablen chiquillos, estoy dando clases. Dice, es imposible la existencia y su autoridad. Una disculpa, jóvenes. Dice, ¿dónde me quedé? Es imposible su existencia y su autoridad como sucede ahora, que de donde hallamos una ejecutoria para fundar un derecho, encontramos otra para destruir. Dice, es urgente que lo expuesto informara de alguna manera. Una disculpa. Ok. Y aquí vienen los artículos en donde se presentan. Dice artículo 785. Dice la jurisprudencia que se establezca por la Suprema Corte de Justicia en sus ejecutores de amparo solo podrán referirse a la Constitución y demás leyes federales. Artículo 786 dice las ejecutores de la Suprema Corte de Justicia votadas por la mayoría
la mayoría de 9 o más de sus miembros constituyen jurisprudencia, siempre que lo resuelto se encuentre en 5 ejecutorias no ininterrumpidas por otra en contrario. Ok, artículo 185 dice: la jurisprudencia de la Corte en juicios de amparo es obligatoria para jueces de distrito. Dice: la misma Suprema Corte de Justicia respetará sus propias ejecutorias. Podrá, sin embargo, contrarias contraria a la jurisprudencia establecida, pero expresando siempre en este caso las razones para resolver. Estas razones deben referirse a las que se tuvieran presentes para establecer la jurisprudencia que se contraría. Fíjense bien, aquí en el artículo 4 transitorio del decreto por el cual entra en vigor el Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre de 1908, aquí quedan derogadas las leyes de procedimientos federales en el ramo civil anterior a la fecha. Fíjense bien, se deroga de esta manera el Código de Procedimientos Federales de 1897. ¿Por qué? Porque entra en vigor la de 1908. Y aquí, ¿por qué? Porque en esa época, recuerden, no entraba la jurisprudencia, ¿verdad? Y aquí ya de nuevo se conforma a la autoridad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en nuestro derecho. ¿Ok? Ok, bueno, ahora nos vamos con lo inciso C. Dice: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Ok. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer esta parte? Yo, maestra. Muchas gracias. Les agradezco. ¿Quién? Ay, perdón. ¿Quién? Sí, creo que son las Perdóneme, dos y ahora sí ya personas. la presentación. No estoy haciendo presentación, ¿o sí? Yo sí la tengo ya No, guardada. No, maestra. No me digan eso. no, Chin. no se mira. No, Te puedo ayudar a Ya leer, tiene la rato tengo sin descargada. presentación. Dios mío. no, la segunda presentación no se miró. Una disculpa. Ya la puse. Maestra, pero va a subir todas esas presentaciones. ¿Ya la están viendo? Sí, Una disculpa. Sí, maestra. Pero Sí, ¿por qué no maestra. hablaron? Una disculpa. Bueno, como ¿las que puede subir, maestra, esas al aula? ya están en el aula. En la semana 2. Gracias, gracias. Sí, ya están. Yo Gracias, siempre es maestra. lo que hago. Yo ahora subí. ¿Ok? Esta es la página 14. Ok, maestra, ¿le ayudo a leer yo o Dios mío? Sí, a ver, ¿quién es yo? Mariel. Yo levanté la mano. Muchas Sí. gracias, Mariel. Adelante. Al ratito me ayuda Yasmín. Antes de comenzar a desarrollar el presente apartado, es necesario precisar la diferencia existente entre el texto original y el nuestro. En este sentido, el doctor Lucio Cabrera señala en la iniciativa de Carranza del 1 de diciembre de 1916, no se expresa nada de la jurisprudencia en el artículo 107, que se prolijo en cuestiones de procedimiento, y tampoco aparece en el texto aprobado por el constituyente el 31 de enero de 1917. Este principio estuvo ausente en las discusiones de la Asamblea. Sin embargo, se tiene noticia respecto de la jurisprudencia en la discusión y análisis del texto del artículo 107 constitucional durante la sesión del 22 de enero de 1917, en la participación mediante voto particular del diputado José María Truchuelo,
representante del Estado de Querétaro, quien en defensa del amparo señaló. Sigue, Mariel. Mira, lo voy a bajar. Fíjense lo que dijo Ok. diputado José María Truchuelo, porque primero la jurisprudencia no les acomodaba y ahora miren lo que dicen de la jurisprudencia. Léelo. No haré historia de la manera como se han venido estableciendo las garantías individuales desde la Carta Magna, pero sí diré que todos los progresos alcanzados no solo en la Constitución de 57, sino después con la propia jurisprudencia, revelan que es necesidad imperiosa, sin establecimiento del juicio de amparo, que lejos de atacar la soberanía de los estados, viene haciendo respetar los principios constitucionales y es el lazo de unión que los mantiene perfectamente ligados entre sí para hacer la república fuerte. Muchas gracias, Mariel. Bueno, esto ahí se los dejo, esta presentación, no se preocupen, voy a seguirle aquí, le voy a bajar. Aquí ya estamos viendo lo que contempla la Suprema Corte de Justicia. Estamos hablando de esa época, ¿ok, jóvenes? Y ahí les va. Dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 ministros y funcionará siempre en tribunal pleno, siendo sus audiencias públicas excepción hecha de los casos en que la moral o el interés público así lo exigieren, debiendo celebrar sus sesiones en los periodos y términos que establezca la ley. Para que haya sesión en la Corte se necesita que concurran cuando menos 2/3 partes del número total de los miembros en las resoluciones y se tomarán por mayoría absoluta de voto. O sea, que 2/3 partes vienen siendo ¿qué? ¿Cuántos ministros son? 9, 11. Entonces tienen que ser 8. Dice, en nuestros días, después de diversas reformas, la Constitución Federal aborda el tema de la jurisprudencia en sus artículos. Voy a admitir ok, ya. En sus artículos 94, 99 y 107, ¿ok? Ok, Ley de Amparo de 1919. Fíjese bien, aquí ya la Ley de Amparo ya no tiene nombre, de que primera Ley de Amparo, eso sí es importante y viene en el examen. Segunda Ley de Amparo también viene en el examen. Tercera Ley de Amparo también viene en el examen. También viene en el examen lo que viene siendo la segundo intento, ahora sí que un intento de Ley de Amparo, ¿sí se acuerdan? Ok, aquí ya no, en esta dice Ley de Amparo de 1919. Dice, esta ley sustituye al Código Federal de Procedimientos Civiles del 1908 en cuanto a la reglamentación. En cuanto a la reglamentación del amparo, fue aprobada el 18 de octubre de 1919 y entró en vigor a partir del 22 de ese mismo mes y año. En cuanto a la jurisprudencia, se encontraba regulada en los artículos 147 al 150. Aquí le faltó L. Dice, podemos decir que eran similares a los establecidos en el Código de Procedimientos Civiles de 1908. Similares. Dice, sin embargo, existieron 3 diferencias respecto a esta legislación. Ok, dice, vamos a ver esas diferencias. A, el número de vistos necesarios en el Pleno para la obligatoriedad de la jurisprudencia. Se redujo de 9 a 7 votos. Acuérdense por qué dijeron que la obligatoriedad de jurisprudencia. Porque acuérdense que, pues, en los 1800, a finales de 1800, un poquito, de 1840 a 1897, pues obviamente querían que entrara la obligatoriedad de jurisprudencia porque, pues, para garantizar, obviamente, garantizar valga la redundancia, las garantías individuales de los individuos, ¿verdad? Se redujo de 9 a 7 votos. Dice, además, por reformas constitucionales del artículo 94 en agosto de 1928,
la Suprema Corte cambió su integración de 11 a 16 ministros y se crearon 3 salas. Es decir, a partir de ese momento podría actuar el tribunal en pleno y en salas integradas por 5 ministros cada una, que conocían respectivamente de la materia penal, administrativa y civil. Acuérdense, aquí solo había ministros, pero de la Suprema Corte de Justicia, nada más. Aquí no había otro tipo de, como yo les comenté más adelante, bueno, hace ratito, que tribunal de circuito, eso no existía todavía, ¿ok? Dice, se considera obligatoria la jurisprudencia también para autoridades jurisdiccionales de las entidades federativas del Distrito y Territorio Federal. Esto viene siendo el artículo 149. Dice otra, C, solo era posible sentar jurisprudencia cuando se tratara de ejecutores de juicio de amparo o del recurso de súplica, que consistía en solicitar a la Suprema Corte de Justicia la revisión de las sentencias decretadas en la segunda instancia por los tribunales federales o de los estados, del Distrito Federal y territorios, sobre la controversia del orden civil o criminal relacionadas con el cumplimiento y aplicación de leyes federales o con motivo de los tratados celebrados con las potencias extranjeras, cuando afectan los intereses particulares, siempre y cuando no procediere contra ellas el juicio de amparo. Ok. Dice, el artículo primero transitorio dispuso que los amparos que hubieran sido solicitados, fíjense bien, aquí nada más chéquenme si es el primero, el artículo 10 o el artículo primero. ¿Qué página es? 21. Ay, bueno. Dice, dispuestos de los amparos que hubieran sido solicitados del 1 de mayo de 1917 en adelante. Dice, se sujetarán a ella para su tramitación en el estado en que se encontraran y por obvias razones los juicios de amparo promovidos ante los jueces de distrito antes de esa fecha seguirán su tramitación conforme al Código de 1908. Esto es trascendente, ¿por qué? Porque dicho ordenamiento regula de manera diferente la integración de la jurisprudencia. Si se dieron cuenta que aquí, precisamente para no afectar los juicios que ya estaban en marcha, obviamente no iban a tener, obviamente no iban a ser promovidos conforme a la ley del Código de 1908, sino, ¿por qué? Porque pues obviamente ya están saltando a otra fecha. ¿Sí me explico? Para no afectarlos. A esa palabra se llama retroactividad, pero eso lo quiero ver más adelante. Aquí no quise meter esa palabra, no dije nada de eso, pero bueno, en fin. Ley de Amparo de 1936. Dice, llamada en un principio Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice, aprobada el 30 de diciembre de 1935 y vigente a partir del 10 de enero de 1936 hasta nuestros días. Dice, derogó a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal del 18 de octubre de 1919. O sea, aquí entra esta nueva ley de amparo, ¿verdad? Y bueno, en esta ley de amparo aquí vienen las modificaciones de cada artículo. La 192, 93, 94, hasta creo que
Es hasta el 97, aquí está. Ok. Les voy a leer esta parte, fíjense que está interesante. El artículo 192 señala que la jurisprudencia establecida por la Corte, recuerden que aquí la Suprema Corte de Justicia era la única que hacía jurisprudencia. En sus ejecutorias de amparo solo podrían referirse a la Constitución y demás leyes federales. Aquí se eliminó de este ordenamiento el recurso de súplica. ¿Sí se acuerdan que en 10 años atrás todavía existía ese recurso? Aquí lo quitan, ¿verdad? Ese recurso ya no era. ¿Por qué? Porque aquí los únicos que iban a tomar la decisión serían los jueces, ¿ok? Y la posibilidad de que sus ejecutores constituyan jurisprudencia. Dice el 193, dice, remite a la jurisprudencia de las salas, sus ejecutores constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustentaran en 5 sentencias no ininterrumpidas por otra en contrario, aprobadas por un mínimo de 4 ministros. El 94 dice, aborda el tema de la obligatoriedad de la jurisprudencia. En ese entonces se establece que la resolución de juicios, la surgida de la resolución de juicios de amparo o de controversias tocantes a la aplicación de leyes federales o tratados celebrados con potencias extranjeras sería obligatoria para los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los tribunales de estados, distritos y territorios federales y Junta de Conciliación y Arbitraje. El 95 dice, hace mención de la facultad de la Corte para contrariar sus propias jurisprudencias, cosa que ocurriría siempre que el alto tribunal tuviera razones, se refiere a las que se tuvieron presentes para establecer la jurisprudencia. Ok, 96. Ordenar la jurisprudencia de la Corte en juicios de amparo lo hicieran por escrito, expresaran el sentido de la jurisprudencia y designaran las ejecutorias en que se sustentaba. O sea, tenían que hacerlo siempre por escrito. Ok, artículo 97 dice, 197, se hacía referencia al medio de difusión de la jurisprudencia emitida por la Corte. Y aquí dice, por último, el artículo 7º transitorio dice, la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia hasta la fecha en la que esta ley entra en vigor obligará en los términos del artículo 194 de la misma y solo podrá modificarse en la forma que previene el artículo 195. Obviamente este artículo transitorio realmente nada más formó parte, por así decirlo, como un puente mientras expiraba, ¿verdad? Por eso su nombre de transitorio. Ok, ahora nos vamos a la consagración constitucional de la jurisprudencia en 1951. Cabe mencionar algo. La palabra tal cual como jurisprudencia en toda esa época no existía. Bueno, no es que no existiera, porque sí y no, pero realmente en donde entró ya en sí y donde se habló realmente con libertad acerca de eso fue en la época de Miguel Alemán Valdés. Ahí les va. Dice, antes de 1951, el texto constitucional no hacía mención alguna de la jurisprudencia.
Sin embargo, el 19 de febrero de ese año, durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, el rezago en resolución de asuntos que padece la Suprema Corte de Justicia obligó a reformar diversos artículos constitucionales. El artículo 94 de la Constitución Federal para crear los tribunales colegiados de circuito en materia de amparo. Más que nada, ¿por qué lo hicieron? Porque realmente se vieron rebasados en cuanto a cuestiones de trabajo. Así de sencillo. O sea, se vieron rebasados. El artículo 107 se incluyó la institución de la jurisprudencia y se establecieron las bases a que se sujetaran las controversias de que habla el artículo 103 de la propia ley fundamental en aquella época. Dice, otra de las modificaciones originadas por estas reformas afectó a la fracción 9 del artículo 107 de la Constitución Federal y presentó la siguiente redacción. Y dice, las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, caso en que serán recurribles ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia de recursos exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales. Dice, la resolución tribunal colegiado de circuito no será recurrible cuando se funde en la jurisprudencia que haya establecido la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución. No, ¿qué significa? Que aquí, si viene de la Suprema Corte de Justicia, pues entonces no van a por así decirle, ponerle ningún pero, ¿verdad? Porque pues obviamente viene sobre la Suprema Corte de Justicia. Dice, asimismo, en virtud de las reformas, se estableció en la fracción 13 del precepto que si los tribunales colegiados de circuito sustentaban criterios contradictorios en los juicios de amparo, materia de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República o los propios colegiados podrán denunciar la contradicción ante las salas competentes para que en ellas se decidiera qué tesis debe prevalecer. Aquí es cuando empieza precisamente lo que les comenté, lo que viene siendo las contradicciones de tesis, justamente en esta época. Dice, también en los casos de contradicción de tesis se introdujo la disposición de que cuando las salas de la Corte sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo, materia de la competencia, cualquiera de ellas o el Procurador General de la República denuncian la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, que en pleno decidirá qué tesis debe observarse. Lo que les comenté, quien va a tomar la decisión va a ser la Suprema Corte de Justicia y va a decidir cuál es la tesis que va a prevalecer, ¿ok? Dice, la Suprema Corte de Justicia y las salas están en esa época las únicas instancias facultadas para establecer jurisprudencia, de modo que las contradicciones de criterios entre los tribunales colegiados de circuito se daban únicamente en resoluciones, no en tesis de jurisprudencia, ¿ok? Bueno, pues terminamos nuestra sesión número 2 realmente, y la verdad es que les pido una disculpa por no haberles presentado la pantalla tal cual. No me fijé, la verdad, pero obviamente está la presentación en la pantalla, digo, en la plataforma, ¿ok?
No sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Pesado. Yasmín, adelante. Sí, maestra. Esta pregunta no es de la presentación, sino en la actualidad. Estamos hablando del juicio de amparo y también por ahí veíamos las apelaciones. Nos amparamos para actos de autoridad y para decisiones de autoridad y nos, lo otro era, También para decisión, por ejemplo, cuando los amparos ahora para las vacunas de los niños fue demasiado, o cuando los amparos de los mismos candidatos en el 2019 eran de una manera descomunal, eran demasiados. ¿Por qué? Porque obviamente el candidato no estaba de acuerdo, porque pues que él decía no, no estoy de acuerdo con la decisión, ¿verdad? Entonces, se usa para muchas cosas. ¿Y dónde encuentras? Hay una plataforma, lo googleas y aquí encuentras un montón de tesis en la cual un caso en específico lo puedes llevar, dices, a ver, tengo este caso, ¿cómo lo puedo resolver? ¿En dónde puedo encontrar una tesis que se acople a mi caso que tengo en particular? Y ya tú lo buscas, ¿verdad? ok, muchas gracias, maestra. Entonces, cuando hay una decisión de un juez, de una sentencia, y lo que queremos ahí es apelarla. Sí, mira, Entonces, la a sentencia veces se no te vas a apelan y tu tribunal de ahí y te tienes que ir al tribunal superior. ¿Qué pasó con la familia de Guadalajara? Hace como, no sé cuántos años fue, hace 12 o 16 años, ya no me acuerdo. Ellos ocupaban una sustancia para que su niña no convulsionara, ¿verdad? Entonces, haz de cuenta que ellos llevaban no sé cuántos, 2 años y no pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada. Y la niña seguía convulsionando, ya no 12 veces, sino más de 20 veces al día. Entonces, ¿qué sucede? Ellos lo que tuvieron que ir a una instancia mayor, ¿verdad? A la Suprema Corte de Justicia para que poder ellos tener, obviamente, poder traer esa sustancia, que en este caso creo que el cannabis, o no sé cómo se llama, y al final, pues lo lograron. Obviamente todavía eso no es, esa nada más fue una instancia que ganaron y pudieron lograrlo. Sobre eso todavía no se había hecho, hay una jurisprudencia, pero cuando no logras en un tribunal de tu región, pues obviamente ellos lo que recurrieron fue obviamente a una instancia mayor. No sé si a eso te refieres, Yasmín, perdóname. más que nada, maestra, quería saber la diferencia cuando apelamos y cuando nos amparamos. Bueno, La diferencia entre apelación y amparo. el amparo, la apelación es cuando estás, cuando una resolución cayó en contra tuya, ¿o verdad? Y y lo otro es obviamente porque tú quieres, ah, ay, ¿cuál era la otra? Perdóname. La otra pregunta que habías comentado. Amparo. Le había comentado cuál era la diferencia entre el amparo y la apelación. ¿Cuándo procede un amparo? ¿Cuándo procede una apelación? Ok, Si la me permite, apelación, maestra. acuérdate, ahora sí ya lo puse. Ok, la apelación es cuando obviamente tú, tú vas a recular, por así decirlo, una sentencia que no es favorable a ti. Está perfecto, ¿verdad? Eso es la apelación. Y el amparo es un recurso que yo voy a tomar para, obviamente, es un recurso de apelación. Es muy similar, amparo y apelación.
a lo que voy, y como yo les dije en un principio cuando empezamos la clase, ¿qué es un amparo? ¿Sí te acuerdas? Y lo que yo dije fue que un amparo viene siendo como un recurso precisamente de apelación. Yo voy a apelar a que a esta instancia que no me favorece. Pero Ok, si pero no puedo ampararme para una sentencia, puedo ampararme para una decisión que se ha tomado en cuanto a, no sé, cárcel provisional o algo así, pero no exacto. puedo ampararme para no cumplir una sentencia. Sí, pues mucha gente se ampara precisamente para no ir a la cárcel. O ¿cómo? No te entendí. Sería más bien para detener una acción, Es para correcto. detener una acción de represión, ¿no, maestra? Así es un Y, recurso que yo voy a y la tomar, apelación es cuando no se a lo está, mejor, para no caer, para no hacer algo en específico. En este caso, pues algo que la ley me está obligando a hacer que yo no quiero. Obviamente por la vía legal, ¿verdad? Entonces, la apelación vendría siendo el, el no estar de acuerdo y poner o algo, un cierto tiempo para ganar un poquito más de tiempo para volver a revisar y buscar, Sí, ganas tiempo, pero no significa que puedas salir favorable, ¿verdad? Solamente ok. ganas tiempo. Obviamente puede salir favorable, puede que no. O sea, pero miren, justamente en la semana 2 siempre tengo un invitado, a un abogado. En esta semana, obviamente, como pues literalmente es la semana 1, no lo invité, ¿verdad? Pero ya va a estar conmigo la próxima semana para que él, con el expertise que él tiene, obviamente. Sí, Eduardo, adelante. El horario. Sí, Sí, ya nos vamos. no, bueno, sí, ya por último, casi al final ahorita alcancé a escuchar sobre la duda de la compañera. Yo quisiera opinar algo Adelante, Eduardo, dime, respecto a dime. respecto a mi experiencia. Yo he tenido un poquito de experiencia en cuanto a la práctica de derecho penal, sí, y en cuanto a esa experiencia que yo sé que el amparo y la apelación son recursos, ambos son recursos, ¿sí? Solo que, por ejemplo, la apelación se da, es el primer recurso, ¿sí? Y el amparo, tienes que agotar todos los recursos para poder, ¿sí?, interponer un amparo, ya sea directo o indirecto, Sí, ¿sí? muy bien, es Eh, perfecto. Sí, sí, digo, Eduardo, muchas no gracias. sé, Realmente, pues eso nos lo ayudó, que yo, aunque sí. no lo creas, eso me ayudó mucho. Y siempre se aprende algo. Como no toco lo que viene siendo muchas cuestiones legales, porque obviamente yo soy contador público. Por eso siempre yo lo que comenté al principio, que el amparo, pues es un recurso de apelación ante la autoridad competente, ¿verdad? Claro, Pero obviamente sí, estos, ah, estos amparos, o bueno, llevan etapas, llevan un proceso. claro, Entonces, hago cuenta sí, que sobre eso, hago cuenta que pues no hablo mucho. ¿Por qué? Porque el tiempo del tetra es muy corto. Ustedes no saben todo el material que todavía nos falta. Nos faltan los romanos. O sea, la tabla de las dos, o sea, no, todo lo que me falta es mucho, mucho material, la verdad. Pero ya al final vamos a tocar, Yasmín, precisamente si checan el temario, o sea, realmente nos estamos adelantando demasiado, cosa que no quería tocar. Aquí está, perdón. Nos falta la Edad Media. No. O sea, es mucho material para muy poquito tiempo. Realmente, este jurisprudencia es para un semestre completo, no para un tetra,
realmente. Mi muy humilde opinión. O sea, realmente nada más estamos rascando una cosa insignificante. Para mí sí era muy importante, obviamente, que estuviera aquí el licenciado, pero pues bueno, no se pudo. ¿Qué les estaba comentando? Ah, bueno, sí, vamos a ver lo que viene siendo, ahora sí, de lleno las características, pero eso ya viene siendo el último bloque, que viene siendo la obligatoriedad, la aplicabilidad, la retroactividad y la aclaración. ¿De quién? De la jurisprudencia. Entonces, ahí precisamente vemos muchas cosas, pero de las cuestiones ahora sí como quien dice actuales. Y pues bueno, yo no quería tocar esto así tal cual, pero bueno, ya se tocó y pues y gracias Eduardo por aclararle a Yasmín y aclarármelo a mí también, ¿ok? Sí, bueno, digo yo, es mi experiencia que yo tengo. Yo ya he estudiado esta carrera, no la terminé hace ya muchos años y tuve la experiencia de tener prácticas en materia penal. La verdad me gusta mucho la cuestión penal y todos esos temas de respecto a los recursos yo los he tocado. Yo he interpuesto algunos recursos de ese tipo y sé cómo llevan esos procesos, ¿verdad? Entonces, bueno, en lo que yo pueda también y lo que yo entienda, pues lo voy Sí, a claro. exponer, ¿verdad? Y la verdad es de que los tiempos que nos marcan a veces las leyes, por ejemplo, la Ley Federal de Trabajo, cuando nos marcan ciertos tiempos y ahí lo lees, ¿verdad? Conforme a lo que dicen los artículos, pues realmente lo lees y dices, ah, súper padre, pero la realidad realmente es otra muy, muy, muy diferente, ¿verdad? O sea, esas son cosas diferentes totalmente. Muy bien. A ver, dice Lorena, gracias compañero. Ah, ya no terminé de leer a Lorena. Ok, no, yo no puedo entrar al grupo de WhatsApp. Yasmín levantó la mano. Discúlpame, Yasmín. Sí, maestra, ya solo para terminar, entonces, el SCORM de la semana se queda, no nos va a poner otra actividad. No, se queda. Pero eso fue gracias a ti, Yasmín. Ok, sería todo. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Pues jóvenes, pues les agradezco su tiempo. Yo sé que me excedí de tiempo porque realmente fue 1 hora 40 minutos, pero realmente lo que vimos fue de 2 clases. O sea, fue muy, muy rápido. No sé cómo lo logramos, pero fue gracias a ustedes. Y bueno, la próxima semana entra conmigo el licenciado Rafael Rodríguez, me va a echar la mano, Elizondo. Él siempre me apoya precisamente con cuestiones como las preguntas que hace Yasmín, como hace Yasmín. Él es el que siempre me mete, es mi coach. Entonces, pero, pues bueno, aquí Eduardo ya también entró al kit y me ayudó. ¿Ok? Pues les agradezco mucho. A ver, perdón, sí, Lorena, adelante, discúlpame, Lorena. Maestra, buenas noches. Nada más preguntarle si la clase ya se va a quedar formalmente en este horario, definitivamente. A ver, está bien, díganme, ¿qué horario quieren? Está bien. Ay, maestra, disculpe que la interrumpa, no pero te preocupes, me puedo cambiar, pero les voy a comentar algo. Bueno, voy a dejar de grabar primero. Sí, usted se empalma con mi maestro de bienes y sucesiones. Y ahorita estuve con los dos así, dije, ¿a quién le hago caso? No, no te preocupes, está bien, permíteme tantito. Voy a dejar pero de las grabar. voy a volver a ver